duras jornadas de trabajo de 14 horas, caminatas de más de 20 kilómetros sin abrigo en el frío invierno soviético, barracas de madera abarrotadas de personas y clases de adoctrinamiento comunista. Estas eran algunas de las cosas que vivían los soldados alemanes y japoneses en la Segunda Guerra Mundial cuando caían prisioneros en las garras de la Unión Soviética. Durante todo el conflicto, se calcula que el Ejército Rojo logró capturar alrededor de 5 millones de prisioneros de guerra de los países del eje, la mayoría germanos y nipones. Sus condiciones de vida eran extremas y el gobierno de la Unión Soviética se aseguró de hacer todo lo posible para aprovechar la mano de obra conseguida, hasta el punto de que estos fueron fundamentales para que el país soviético salga de la Segunda Guerra como una superpotencia mundial. Pero ¿cómo era la vida de los prisioneros de guerra de la Unión Soviética? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo lo que pasó con los soldados alemanes y japoneses cautivos en la URSS. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. La gran mayoría de los prisioneros de guerra de la Unión Soviética cayeron detenidos en los últimos años de la guerra. Soldados alemanes comenzaron a ser capturados más tempranamente como consecuencia de la invasión germana a la URSS, que comenzó con la Operación Barbarroja. No obstante, el número de prisioneros creció exponencialmente a partir de la trascendental batalla de Stalingrado. Los japoneses, por otro lado, fueron aprisionados mayoritariamente durante las invasiones del Ejército Rojo a los territorios de Manchuria, las Islas Kuriles, la isla de Sajalín y a Corea. Estos generalmente fueron detenidos en campos de trabajo en Siberia y en el lejano oriente soviético, mientras los prisioneros alemanes fueron colocados en la URSS europea. Tanto los soldados nipones como los germanos estaban al tanto que el cautiverio soviético era el más duro y extremo dentro de las fuerzas aliadas, en gran parte porque estos no se mostraban especialmente interesados en cumplir los convenios de Ginebra en cuanto al trato de los prisioneros de guerra. Stalin vio una gran oportunidad en utilizar esta inmensa cantidad de hombres como mano de obra gratuita y fácilmente explotable, por lo que se construyó un enorme sistema de cautiverio que incluía 24 campos fronterizos, 72 de tránsito, 214 hospitales para soldados enemigos, 421 batallones de trabajo y más de 500 campos de trabajo forzado. Los prisioneros japoneses fueron principalmente utilizados para construir infraestructura. Según se calcula, 26% del total de los prisioneros nipones fue destinado a trabajo en industrias forestales, 23,5% para minería, 12,2% para trabajo agrícola y 16% para industria pesada y proyectos de construcción. Los cautivos restantes fueron cambiando entre tipos de trabajo o estaban demasiado heridos o debilitados como para realizar cualquier tipo de labor. El trabajo de los prisioneros del Imperio japonés fue fundamental para modernizar la subdesarrollada parte asiática de la Unión Soviética. Por otro lado, los alemanes capturados en el frente del este europeo tuvieron como primera labor reconstruir lo que ellos mismos habían destruido, especialmente Stalingrado, que había sido completamente destrozada luego de la batalla. Posteriormente fueron utilizados para construir infraestructura pública, incluyendo desde viviendas hasta aeropuertos. Sin embargo, los alemanes no eran destinados simplemente a construir, sino que también eran aprovechados por los soviéticos para reforzar su industria militar en el contexto de una guerra que todavía no había terminado. Dado que muchos de los hombres y trabajadores soviéticos estaban en la lucha, la mano de obra de los prisioneros fue más que útil. Se calcula que sobre los últimos años de la guerra, un 30% de los hombres que trabajaban en la aviación soviética eran en verdad alemanes. Lo mismo para la industria metalúrgica, que contaba con un 20% de mano de obra germana. Incluso la Unión Soviética aprovechó el conocimiento de algunos prisioneros alemanes, obligando a los científicos capturados a trabajar en cohetes nucleares y misiles balísticos para el gobierno de Stalin. Independientemente del trabajo, las condiciones de vida de los prisioneros del eje distaban de ser buenas. La mayoría era obligada a trabajar en jornadas de entre 10 y 14 horas diarias, a pesar de que lo legal para prisioneros de guerra era 8 horas. Simultáneamente, más allá del aceitado sistema de cautiverio soviético, movilizar y mantener a tantas personas era sumamente complejo, más aún cuando la mayoría de los recursos eran enviados al frente de batalla. Como consecuencia, los alemanes y japoneses capturados generalmente vivían abarrotados en pequeñas barracas en los campos y se veían obligados a realizar marchas de hasta 20 kilómetros para ir a trabajar.
Al mismo tiempo, no estaban equipados para enfrentar el crudo invierno soviético, por lo que los casos de hipotermia y otras enfermedades eran muy comunes. Más allá de todo esto, uno de los hechos más sorprendentes e impresionantes es que los soviéticos se tomaban el trabajo de intentar adoctrinar a sus prisioneros. A través de programas y clases de literatura prosoviética, intentaban desapegar a los alemanes de su doctrina fascista para que abracen al comunismo. Este intento de adoctrinamiento no fue especialmente exitoso. Si bien muchos prisioneros tomaban las clases, la mayoría lo hacía para obtener un mejor trato y comida, reduciendo al menos un poco sus horas de trabajo forzado. Incluso si alguno lo hacía muy bien y lograba convencer a los soviéticos, era enviado a Moscú o a otra gran ciudad para seguir con su reeducación, antes de retornar al campo como instructor del comunismo, una posición mucho mejor que la de simple cautivo. Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, comenzó el largo y complejo proceso de repatriación de los prisioneros. La Unión Soviética primero envió a sus respectivos países a los débiles y enfermos, ya que representaban un gasto mayor y no eran aptos para trabajar. Lentamente, durante los próximos años, todos los prisioneros de guerra sobrevivientes lograron volver a sus patrias. La cantidad de bajas es difícil de calcular. Entre los soldados alemanes detenidos por el Ejército Rojo, las fuentes soviéticas informan que 350.000 de un total de 2.400.000 prisioneros murieron, un 15%. Contrariamente, las fuerzas alemanas sostienen que 3.500.000 fueron capturados por los soviéticos y que 1.300.000 fallecieron en esos años, lo que representaría un alto 37%. En cuanto a los soldados japoneses, es aún más difícil de saber, ya que el Imperio del Sol naciente nunca presentó información oficial al respecto. Según los números soviéticos, en un total de entre 560 y 760.000 detenidos, entre 60 y 300.000 murieron. Sin dudas, la vida de los prisioneros de la Unión Soviética fue dura y exigente, luchando contra el trabajo forzado, el frío y las malas condiciones de vida. A pesar de estos factores, estos tuvieron un rol destacado, aunque olvidado, para la reconstrucción y la mejora de una URSS que saldría de la violenta guerra como una potencia mundial. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué país crees que tuvo el peor trato con sus prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.